En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el estudio de viabilidad técnica. Este mayormente es el análisis que determina si un proyecto puede llevarse a cabo con los recursos, con la infraestructura y con la tecnología disponible. ¿Por qué es importante este estudio de viabilidad técnica? Primeramente, porque previene riesgos y errores, o sea, ayuda a identificar posibles problemas antes de invertir dinero y tiempo, optimiza lo que son nuestros recursos, o sea, permite saber si los recursos actuales son suficientes o si es necesario adquirir más. Y obviamente facilita la toma de decisiones porque proporciona información clave para determinar si tu proyecto es factible o no de acuerdo a estos recursos. Además de lo previamente mencionado, el estudio de viabilidad técnica evalúa si existen los recursos, el conocimiento y la infraestructura necesaria para llevar a cabo nuestro negocio. Es importante que usted realice un inventario de los recursos que tiene disponibles y cuáles son esos recursos también necesarios, y se va a calcular entonces los siguientes tipos de costos. Están los costos de inversión, que incluyen usualmente la compra de terreno, maquinaria, construcción de edificios, ¿verdad? Si es que se debe llevar a cabo. También están los costos de establecimiento, que usualmente están relacionados con la contratación del empleado, o sea, mano de obra, instalación de la maquinaria, permisos, entre otros. Y por último están los costos operacionales, que son los gastos diarios del negocio, como los materiales, los sueldos de trabajadores, entre otras. Porque es importante estimar bien estos costos. Mientras más precisos sean sus cálculos, menor será el riesgo de inversión. Y claro está, esto va a depender en gran medida del tamaño del proyecto. Usted quizás vaya a dedicar más tiempo y esfuerzo en un proyecto más grande para conocer cuáles son esos cálculos. Quizás si es un proyecto más pequeño, pues es menos tiempo. Ahora bien, aquí también les dejo unas preguntas para reflexionar en cuanto a lo que hemos discutido hasta el momento, porque un proyecto puede ser inviable si no se calculan bien los costos. ¿Cómo podrías aplicar estos conceptos en un negocio real? ¿Y cuál crees que es el costo más difícil de calcular de los previamente estudiados en el slide anterior? Esto simplemente es para que reflexionen de acuerdo a su idea de negocio. Repasando, ¿cuál es la importancia de la viabilidad técnica? Primeramente, permite planificar mejor lo que son los costos y necesidades, evita inversiones en proyectos que no son viables, asegura que el negocio pueda operar sin interrupciones y optimiza la eficiencia en el uso de los recursos. Así que si usted tiene, ¿verdad?, un estudio de viabilidad y hace bien el análisis de estos costos, probablemente usted pueda tener un negocio mucho más eficiente y puede optimizarlo. ¿Cómo entonces podemos estimar los costos de un proyecto o de una idea de negocio? Primeramente, usted va a evaluar diferentes opciones y va a tomar una decisión de acuerdo a los factores a evaluar. Nuevamente, usted tiene que tener claro cuáles son los recursos disponibles y necesarios. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? Si usted cuenta con tierra, agua, energía, mano de obra, si es que son suficientes, si es necesario adquirir más recursos para que el proyecto funcione. En equipo y maquinaria, ¿qué herramientas y tecnología necesita? O sea, ¿qué tipo de maquinaria? Claro está, de acuerdo a su negocio, necesita para la producción. ¿Existen proveedores confiables para obtener ese equipo aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, en China? Usted, ¿verdad?, verifique antemano. Ubicación y diseño, ¿dónde estará el proyecto y cómo se distribuirán los espacios? Si la finca o la fábrica está en un lugar estratégico para la producción y la distribución. Si se requiere modificar el terreno o construir nuevas instalaciones. Técnicas de producción, cómo se fabricará o desarrollará el producto o servicio. Por ejemplo, qué métodos de producción se van a utilizar, si es hidropónico, si es convencional, si es automatizado, si se cuenta con el conocimiento técnico para implementar esas técnicas, eso también tiene que tenerlo en consideración. En la organización del trabajo, cómo se distribuirán las tareas y el personal.
¿Cuántas personas se necesitan para operar el negocio? Quizás usted está pensando que necesita 10, pero quizás son menos. ¿Qué nivel de capacitación tienen o deben tener esos trabajadores? Nuevamente, eso va acorde de su idea de negocio. Y el nivel de producción, ¿cuánto se producirá y en qué tiempo? ¿Cuánto se puede producir con los recursos que tengo disponibles y es sostenible esa producción en el tiempo? Esto es parte de lo que es la importancia del estudio de viabilidad técnica. Vamos a discutir un poco más a fondo cada uno de estos recursos básicos de producción. Nuevamente les había dicho que tierra, ya sea ubicación, el espacio disponible, el capital, que es el dinero o el financiamiento que usted va a tener, la mano de obra, que son los trabajadores o expertos necesarios, son sumamente importantes. Pero quiero que reflexionen en esos recursos. ¿Cómo usted cree que influye la localización en los costos de un negocio? ¿Será lo mismo tener ese negocio en el área metro que en el área quizás más rural? Si tiene el lugar de estacionamiento, por ejemplo, eso también pudiera influir en el costo de un negocio. ¿Qué recursos crees que es el más difícil de conseguir y por qué? Nuevamente, esto va a depender de su idea. Y si quisieras iniciar un proyecto, ¿cuál sería el primer factor que usted evaluaría? Empezando con el recurso tierra, ¿qué debemos incluir como parte del inventario? Primeramente, documentos legales. Si usted tiene escrituras o contratos que confirmen la propiedad o el derecho de uso del terreno, eso es sumamente importante que lo incluya como parte del inventario. ¿Por qué estos documentos son importantes? Porque si usted no tiene ese contrato o esa escritura, se le va a hacer complicado solicitar ese financiamiento o ayudas del gobierno. Es importante también que en tierra usted tenga un mapa o un croquis o fotos de la finca para visualizar los accesos y la distribución. O sea, esa ubicación y las características del terreno deben estar en ese mapa, dónde está localizado, en las coordenadas, si se ven, ¿verdad?, que hay acceso a caminos, etcétera, etcétera. Usted puede utilizar herramientas como Web Soil Survey que puedan ayudar también a identificar la finca en imágenes aéreas, o usted puede utilizar también el catastro digital que también puede seleccionar dónde está el área o la finca. Es importante también contar con un análisis del terreno, saber qué cantidad de cuerdas tiene disponible o qué cantidad de cuerdas va a comprar. Si va a comprar, es importante que usted verifique de antemano ese uso del terreno, si es un terreno que sea agrícola. No vaya, ¿verdad?, a comprar un área que sea arqueológica y después usted no pueda sembrar. También importante es el tipo de suelo. Usted puede hacer un análisis de suelo para conocer cuáles son las características y ver si los cultivos que usted quiere sembrar se pueden ser más eficientes en ese tipo de terreno. Importante también la topografía, me refiero a la superficie. ¿Cómo afecta esto a esos cultivos? ¿Qué maquinaria usted necesita para ese tipo de topografía? Y el uso actual del terreno lo puede clasificar, por ejemplo, cuál va a ser el área designada para los cultivos, otra área para la producción animal, si es que tiene alguna, áreas de barbecho, me refiero a terrenos que están en descanso o están en desuso, si hay áreas ecológicas y la infraestructura específicamente dónde usted la va a colocar. Estamos hablando de dónde va a ser los caminos, dónde va a ser los edificios. Aquí les dejo una nueva reflexión sobre el tema de la tierra, específicamente el recurso tierra, porque es importante para usted conocer el tipo de suelo antes de invertir en un negocio agrícola o sembrarlo, cómo la topografía pudiese afectar, ¿verdad?, el tipo de maquinaria que usted necesita en su finca. Y recuerde que quizás esto también puede afectar en los costos porque hay ciertas maquinarias que para ciertos tipos de topografía tienden a ser mucho más caras y que herramientas digitales pudieran facilitarle este análisis. Así que eso se lo dejo también como parte de la investigación. En
En el siguiente slide usted puede ver una plantilla de inventario de uso de terreno y está dividida por las cosechas, animales, si es que usted tiene, y diferentes áreas. Por ejemplo, en las cosechas se dice cuántas cuerdas están sembradas, cuáles son los cultivos existentes, variedades existentes, en qué etapa de producción están y cuáles son los métodos de producción que se utiliza para cada uno de esos cultivos. También en los animales lo mismo, cuántas cuerdas están designadas para animales, cuánta cantidad de animales hay en esas cuerdas, cuáles son las razas, cuál es su uso, si es para cría, si es para engorde y cuáles son los métodos de producción que se utilizan. Y más adelante están por área, cuántas cuerdas existen en barbecho, cuántas están en áreas ecológicas, cuántas están en áreas con infraestructura. Si por ejemplo usted todavía no tiene un negocio como tal, usted pudiera hacer este tipo de inventario haciéndolo de manera hipotética de más o menos cuántas cuerdas usted va a utilizar de acuerdo a los cultivos que usted pretende sembrar o de los animales que usted entiende que pudiese tener. Es indispensable que cuando usted vaya a comprar un terreno, que ese terreno tenga una fuente de agua, por ejemplo, pozos, ríos, quebradas, sistemas de riego, acceso al servicio público también. Porque esto es importante porque si usted tiene un terreno y no tiene agua, realmente no puede llevar a cabo la actividad agrícola. Así que es importante que usted cuando compre un terreno, asegúrese que ese terreno tenga fuente de agua. Ante el cambio climático que estamos presenciando, no solamente es importante tener agua, sino que debemos tener sistemas de almacenamiento de agua. Esto puede ser parte de su inventario. Así que usted debe identificar si ya la finca cuenta con tanques, por ejemplo, cisternas o embalses para garantizar ese suministro, por ejemplo, en épocas de sequía. Si no los tiene, es importante que los añada como parte de su futuro inventario. Otra cosa u otro factor importante son los permisos y regulaciones. Por ejemplo, si el agua proviene de una fuente natural, me refiero a los pozos, ríos, quebradas, etc., es necesario obtener una franquicia del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del DRNA para su uso legal. La franquicia simplemente es el permiso para que usted esté en ley. Dentro de la reflexión, quiero que usted evalúe cómo afecta la disponibilidad de agua en la producción agrícola, porque es importante tener un sistema de almacenamiento en la finca y qué fuente de agua crees que es más confiable en una finca y por qué. Un segundo recurso importante para la planificación agrícola es el capital, y aquí estamos hablando de capital financiero y capital físico. El capital financiero es el dinero disponible para la inversión, o sea, puede ser dinero propio o puede ser de financiamiento. Esto incluye ahorros personales, préstamos, posibles subsidios o incentivos. ¿Cuánto dinero tienes tú para comenzar el proyecto? Esa es la pregunta clave. Y cuando hablamos de capital físico o fijo, esto incluye los activos que son tangibles, que se usan en la producción y no se consumen rápidamente. Estamos hablando de edificios, por ejemplo, si usted tiene almacén, invernadero, ejemplo, si usted también tiene maquinaria y equipos, ya sea tractores, sistemas de riego, o infraestructura, que puede ser carreteras internas que usted tenga en la finca, cerca, sistemas eléctricos, etc. Algo importante también es que usted haga un inventario de las estructuras existentes en la finca. Y además de que haga ese inventario, usted debe anotar cuál fue el material de construcción, cuáles son las dimensiones, ¿verdad? Ya sea de, digamos, ese invernadero, supongamos, cuál fue el año de construcción y cuál fue ese costo inicial. Aquí tenemos una plantilla de inventario de estructuras. Tenemos las estructuras que probablemente pudiéramos tener en una finca, por ejemplo, las cercas, bebederos para animales, casas de bombas, cepos, almacenes, áreas de empaque, áreas de proceso. Usted ponga en la estructura todos los activos que usted tiene. Va a tener una pequeña descripción,
cuándo fue el año de construcción de cada una de ellas y cuál fue su costo inicial. Eso simplemente, nuevamente, es un inventario de estructuras para que usted tenga una contabilidad. Quiero que reflexiones cómo influye el capital financiero en la planificación de tu idea de negocio, de tu proyecto. ¿Qué impacto tiene esa infraestructura existente en los costos iniciales de tu negocio? ¿Y cómo podrías optimizar el uso de los recursos disponibles para maximizar la inversión? Es importante que en el capital o en la planificación agrícola tú verifiques en lo que es tu infraestructura si tienes energía eléctrica, si la finca cuenta con acceso a electricidad o si en este caso usted necesita instalar ya sea paneles solares o generadores. También otro factor importante de la infraestructura es si hay señal de comunicación. Me refiero a si hay señal de telefonía móvil o líneas fijadas disponibles, si usted requiere de internet para la operación del negocio. También debemos considerar las carreteras y el acceso, que lo dije previamente, cómo se accede a la finca, si las vías están en buenas condiciones para el transporte de insumos y productos. Si no, pues se tiene que invertir en eso. Usted también debe tener claro cuáles son los recursos necesarios para la producción. Me refiero, cuáles son esos insumos claves para que usted pueda producir. Ejemplo, ¿qué tipo de semilla necesita? ¿Fertilizante o equipos son necesarios? ¿Qué características deben cumplir estos insumos para garantizar esta, o por lo menos una buena calidad de producción? Si hay disponibilidad y suplidores, o sea, ¿dónde vas a comprar esos insumos? ¿Qué cantidades? ¿Quiénes son esos proveedores confiables y accesibles sobre todas las cosas? El tiempo de entrega, ¿cuánto tarda en llegar cada recurso una vez solicitado? ¿Cómo afecta esto la planificación de la producción? Digamos que sus insumos están en China, en lo que llegan de China a Puerto Rico, ¿cuánto tiempo se va a tardar eso? Y realmente pudieras entonces comenzar la producción sin tener esos insumos. Todas estas preguntas son importantes en cuanto a los recursos necesarios para nosotros poder producir. Nuevamente para reflexionar, ¿cómo impacta la infraestructura en nuestra productividad? ¿Qué estrategias podemos utilizar para garantizar la disponibilidad de esos insumos a tiempo? ¿Y cómo podemos reducir esos costos optimizando el uso de los recursos? Claro está también, aunque no lo dije previamente, es importante que usted tenga alguna cuenta de ahorro para estos casos. Si usted se le daña una maquinaria, si usted tiene que comprar algo al momento y usted no tiene el dinero, pues ciertamente eso va a desmejorar su eficiencia y probablemente no pueda continuar por un tiempo. Así que es importante que ante eventos ya sea climatológicos o del día a día, usted siempre tenga un ahorro. Por más mínimo que sea, siempre tenga ahorros para que usted pueda seguir en la producción. Un tercer elemento que encontramos en los estudios de viabilidad técnica es la mano de obra, que se refiere al conjunto de trabajadores que participan en un proceso productivo. Cuando usted esté diseñando, ¿verdad? Lo que es el modelo de su finca, usted debe identificar cuántas personas están disponibles para trabajar en la finca. Si usted está en un área remota, quizás no tenga los mismos accesos para conseguir mano de obra necesaria. También usted debe identificar cuál es ese nivel de experiencia que estas personas necesitan en estas actividades agrícolas que van a hacer. Y para eso también usted debe identificar cuáles son los tipos de mano de obra requerida. Si usted requiere mano de obra diestra, que en este caso es esa mano de obra o esos trabajadores que son calificados o que tienen experiencia o en algún tipo de formación técnica, aquí pudiera estar identificando los agrónomos, los técnicos agrícolas, operadores de maquinaria, por ejemplo. O si en este caso usted no necesita mano de obra diestra, entonces pasaría a la mano de obra no diestra, que son los que se conocen como los no calificados. Son trabajadores sin una formación especializada y estos pudieran ser, por ejemplo, trabajadores para cosecha, para siembra, para mantenimiento, entre otras.
Como parte de la mano de obra también está la capacidad empresarial. Y aquí me refiero a usted como ya sea propietario o gerente, si tiene el conocimiento en administración de empresas o por ejemplo en gestión agrícola y finanzas. De no tenerlo, hoy en día existen acceso a servicios profesionales, por ejemplo, agencias de gobierno estatal y federal, ya sea el Departamento de Agricultura, que brinda incentivos y programas de apoyo. También tenemos el Servicio de Extensión Agrícola, que ofrece asesorías técnicas y capacitación. Otras agencias que proveen programas de financiamiento, seguros agrícolas, asistencia legal. También tenemos agencias privadas que ofrecen consultoría en mercadeo, en tecnología agrícola. Están los intermediarios que también conectan productores con mercados y distribuidores que te pueden ayudar, ¿verdad?, en esa gestión de negocios. Están los contables también que ayudan con la contabilidad, los impuestos y financiamiento. Así que si no tienes ese conocimiento en administración mayormente, ya sea las agencias del gobierno o las agencias privadas, pues te pueden ayudar para esa capacitación. ¿Cuáles entonces serían los pasos claves en el estudio de viabilidad técnica? Primeramente, identificar el inventario de recursos disponibles. Usted va a identificar cuáles son esos recursos con los que cuenta para el proyecto. Digamos que tiene tierra y dentro de la tierra las escrituras, cuál es la cantidad de ese terreno, el tipo de suelo, la topografía, el uso actual, el agua, cuál es la fuente disponible que usted tiene, ríos, pozos, sistema de riego, acceso a servicio público, si cuenta con infraestructura, telecomunicaciones, carreteras, energía eléctrica, si cuenta también con capital, recursos financieros disponibles para la inversión o si tiene maquinaria y equipo, cuál es ese inventario de equipos existentes y cuáles aquellos que pudiera estar necesitando. Una vez usted identifica ese inventario de recursos disponibles, entonces evalúa la infraestructura y los equipos necesarios. Aquí usted analiza cuál es la infraestructura y los equipos existentes, si son adecuados para el proyecto o no. Pueden analizar la condición y la capacidad de las estructuras, por ejemplo, almacenes, áreas de empaque, cercas, sistemas de riego, etc. ¿Cuál es la disponibilidad y estado de esa maquinaria? La necesidad de adquisición o mejorar infraestructura y equipo, usted la evalúa en ese segundo paso. En el tercer paso analizamos la disponibilidad de mano de obra y aquí usted verifica cuál es la cantidad y la calidad de fuerza laboral necesario. Si usted necesita mano de obra calificada o si usted, en este caso, utiliza mano de obra no calificada, eso es parte del análisis. El cuarto paso es la selección de técnicas de producción, que va a depender ciertamente de su idea de negocio y usted determina los métodos y la tecnología que se utilizarán, ¿verdad?, para ese proyecto. El quinto paso, usted identifica las necesidades y los insumos de logística. Por ejemplo, usted define cuáles son esos insumos y materiales requeridos para la producción y también busca cuáles son esos proveedores o la disponibilidad de proveedores y cuáles son esos costos. También el tiempo de entrega y logística de abastecimiento, todo es parte de ese análisis. En el sexto paso, estimamos los costos de inversión y operación, que aquí se calculan los costos asociados al proyecto desde el punto de vista técnico. Digamos, la inversión inicial en infraestructura, en maquinaria y tecnología, esos costos operativos, ya sea de mantenimiento, mano de obra, etc. Una vez tengamos esta estimación, hacemos entonces la evaluación de riesgos técnicos. Aquí podemos identificar posibles problemas técnicos, digamos riesgos ambientales, posibles fallas en el suministro de insumos o maquinaria y qué alternativas tecnológicas pudiéramos mejorar para nuestro negocio. Y por último tenemos la toma de decisiones, que es en base al análisis anterior, determinamos si este proyecto es viable o no. Si es viable, usted procede. Si es viable con ajuste, pues usted pudiera requerir mejorar esa infraestructura, equipos o técnicas. Y si no es viable, pues no se recomienda seguir con este proyecto debido a las limitaciones que usted ya identificó. La última reflexión en cuanto a este tema es qué habilidades son esenciales en la mano de obra para maximizar la productividad según lo que usted requiere.
cómo pueden los servicios profesionales ayudar a reducir costos y mejorar la eficiencia, y qué programas gubernamentales pudiesen beneficiar tu proyecto. Aquí tenemos la plantilla que hemos utilizado, lo único que ya está un poco más abierta, me refiero a que tiene más información sobre las tierras, cuál es el terreno dedicado a las cosechas, la crianza, también ponemos las estructuras, el inventario de maquinaria y equipo y la mano de obra disponible. Esto nuevamente es una plantilla. Yo sé que no es para todo tipo de negocios, mayormente esto es para un negocio agrícola, pero si usted tiene un negocio de servicios, pues entonces usted estaría quizás modificando la parte de estructura, la parte de inventario y va ajustando la plantilla de acuerdo a su modelo de negocio. Pero es importante que dentro de viabilidad técnica usted pueda diseñar un inventario de recursos disponibles. Puede buscar a través de Google, ¿verdad?, diferentes tipos de plantilla para que usted pueda ajustar de acuerdo a lo que sería su idea de negocio. Adjunto dejo algunas de las referencias utilizadas para esta presentación y la próxima semana estaremos continuando con estudios de viabilidad técnica, pero en un aspecto más avanzado.